Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con sistema endocrino. En este caso vamos a hablar exclusivamente de tiroides, paratiroides y algunas patologías que tienen que ver con esto. Bueno, toda la primera parte la vimos con el pizarrón para que fuera más fácil de entender. Igualmente, tengan de apoyo el Power porque obviamente tienen dibujos que están más lindos que los que puedo hacer yo rápidamente explicando. También tienen, sí, bien detallado. Van a ver que por ello les cambié el orden cuando se los fui dando, pero todo lo que vimos en el pizarrón lo tienen en las diapos pasadas del PowerPoint. Nos quedamos acá que esto no llegué a dárselos porque en la clase del Zoom pasado estuvimos con otras cosas. ¿Qué empezamos a hablar ahora? De algunas de estas glándulas en particular que forman el sistema endocrino. Las primeras que vamos a nombrar son la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. La clasificación de estas glándulas es como endocrinas. Y si uno les pide, bueno, justifíquenme por qué la glándula tiroides es endocrina, acá la tienen escrita, ¿sí? No tiene conducto excretor, por lo tanto su contenido va a ser volcado directamente ¿hacia dónde? Hacia la sangre. No lo puede llegar a ninguna cavidad ni a través de ningún conducto, por lo tanto esta es una glándula endocrina. Y la otra justificación la tenemos en el producto. ¿Qué van a secretar las glándulas, tanto las tiroides como las paratiroides? Hormonas, estos mensajeros químicos que en este caso están trabajando a distancia. Vamos a ver que tienen gran repercusión las glándulas tiroides y paratiroides y sus productos hormonales en el metabolismo del cuerpo. ¿Dónde encontramos anatómicamente a estas glándulas? Las encontramos en la parte anterior del cuello. Si se acuerdan ustedes algo de respiratorio, habíamos descrito una estructura cartilaginosa e incompleta que iba a ser la tráquea. Decimos que la tiroides se encuentra abrazando a la tráquea muy cerca de la unión de esta con la laringe. ¿Bien? ¿Y por qué nos interesa y empezamos ubicando a la tiroides? Porque las glándulas paratiroides, que son en relación a la otra mucho más chiquititas, se ubican en la cara posterior de la tiroides. Entonces, si yo estuviera viendo como tienen acá ustedes el dibujo y fuera la vida real, esas bolitas amarillas que están viendo, que serían las paratiroides, no las podría ver de adelante, porque están ubicadas en la parte de atrás. Lo que tienen ahí dibujado es una transparencia, para uno tener una idea más o menos cuál es la relación que tienen estas dos glándulas entre sí. Bien, entonces, eso ya nos da un precedente para decir, bueno, a grandes rasgos podemos comparar a la glándula tiroides y paratiroides morfológicamente, o sea, en cuestión de su forma. Sí, decimos que la tiroides va a ser grande y va a ser impar. ¿Tenemos cuántas glándulas tiroides? Una sola glándula tiroides. Y cuando hablamos de las glándulas paratiroides, decimos que son pequeñas, son generalmente de forma ovoidea, tienden a tener un color bastante amarillento, ¿sí? Y están ubicadas en número de 4 en la parte posterior de la tiroides, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber de entrada. Después vamos a ver que otra diferencia va a estar en su producción hormonal. ¿Qué hormonas secreta la tiroides y qué hormonas secreta la paratiroides? Y algo súper importante es, bueno, estas dos glándulas que secretan hormonas, ¿tendrán algo que ver que estén las dos juntas? ¿Será que en algún momento trabajan en conjunto? Y la verdad es que sí, en lo que va a ser el mecanismo de regulación del calcio, súper importante el calcio para nuestro cuerpo. Bien, antes de empezar con toda la parte endocrina, tenemos algo más para detallar con respecto a lo que va a ser la anatomía, ¿sí? De la glándula tiroides, en este caso, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de las paratiroides también. Vamos a decir, en cuanto a la ubicación, ya sabíamos que están en la parte anterior del cuello, pero podemos profundizar un poquito más. Y podemos decir que se encuentran en lo que se llama compartimiento visceral del cuello. Ahora, si ustedes tienen una idea de su cuerpo y del cuello, saben que es una zona comunicante entre lo que va a ser el tronco, donde tenemos el tórax, el abdomen y la pelvis, lo que va a ser el miembro superior, donde tenemos nuestros brazos, antebrazos, nuestras manos, y lo que va a ser nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, como esta es una gran zona comunicante, el cuerpo es sumamente inteligente y dice, che, si yo tengo todo pasando por un solo canal,
y el día de mañana tengo una infección, esta infección se me va a diseminar por todos lados y esto estaría extremadamente mal. Entonces, por suerte, como nuestro cuerpo es extremadamente inteligente, bien, y su diseño está hecho para preservar la vida lo más posible, vamos a ver que justamente las estructuras que se encuentran en el cuello van a estar separadas por diferentes fascias, recubrimientos, para decirlo de una manera, que nos forman diferentes sectores. Por lo tanto, si yo les digo que la tiroides está en el compartimento visceral, si se me afecta ese compartimento, no me afecta el resto. ¿Sí? Los compartimentos van a ser cuatro. Un compartimento anterior, que es el visceral, donde están vísceras, los órganos, ¿sí? Está el esófago, está la tiroides, está la tráquea, ¿bien? La laringe, obviamente. Y después tenemos dos compartimentos laterales, que van a ser vasculares, donde tenemos a la vena, la arteria, ¿sí? Tenemos nervios también. Y un compartimento que va a ser posterior, donde tenemos a la columna, que en este caso en el cuello se llama columna cervical, ¿bien? Y a los músculos que están ahí formando lo que es el raquis, ¿sí? La musculatura de la espalda. Entonces, de esos cuatro compartimentos están separados de esa manera para que si yo tengo una infección en alguno de ellos no me afecte el resto. Por eso es que está esta división, ¿sí? Entonces, decimos que la glándula tiroides pertenece al compartimento visceral del cuello, ¿sí? Es un compartimento anterior, que está más hacia adelante, ¿bien? Ahora, después podemos ubicar a la glándula tiroides en relación a otras estructuras que tenemos en el cuello. Yo les había nombrado en la diapo pasada a la laringe y a la tráquea. Con respecto a la laringe, vamos a nombrar los cartílagos que formaban esa estructura, ¿sí? Este órgano fonador de la voz. El cartílago más grande se llamaba tiroides y el cartílago que era el único que estaba completamente cerrado de toda la vía respiratoria y que era bastante robusto era el que se llamaba cartílago cricoides, ¿sí? Espérenme que me pongo acá el puntero y para los que no se acordaban de esto que vimos en biología, ahí lo podemos ver de vuelta, ¿sí? Este que está acá entonces sería el cartílago tiroides, ¿sí? Fíjense que el nombre está justamente en relación a esta glándula. Este que está acá sería el cartílago cricoides y esta entonces es nuestra glándula, ¿sí? Y esto que sigue por acá abajo que va a ser la tráquea. Este que está acá arriba es un hueso que se llama hioides, ¿bien? Que como toda esta estructura que tenemos respiratoria es cartilaginosa, necesitamos un refuerzo óseo para asegurarnos que esto no colapse. De vuelta, el diseño de nuestro cuerpo siempre buscando, ¿sí?, mantener la vida, ¿sí? Entonces, en relación a estas estructuras vamos a decir que la glándula tiroides se encuentra, ¿sí?, por debajo y un poco lateral al cartílago tiroides, ¿sí? Que además va a estar, ¿sí?, lo que va a hacer su istmo, va a pasar conectando a los dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, por delante del segundo al tercer cartílago traqueal que tenemos acá. ¿Bien? Y además vamos a ver que acá lo que tenemos son esos dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, que están cubriendo completamente toda esta superficie que es anterolateral, o sea, la parte de adelante y un poquito para el costado, ¿bien? Donde tienen relación con el cartílago cricoides y una partecita del cartílago tiroides, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, si nos vamos hacia más adelante, más superficial, va a estar recubierto por músculos que forman parte del cuello y que se los nombra en referencia a que están por debajo sus inserciones, o sea, de dónde a dónde van, por debajo de este hueso que es el hioides. Entonces se llaman músculos infrahioideos. De estos músculos infrahioideos hay tres que están en relación con respecto a esta glándula, que van a ser el músculo externo-hioideo, externo-tiroideo y el músculo homohioideo. ¿Bien? Y por último, lo que habíamos, ¿sí?, dicho también en la diapo pasada, ¿sí?, es que esta glándula tiene toda una cápsula fibrosa que la está recubriendo y que está, ¿sí?, mandando estos tabiques que me la separan. De esa manera yo me fijo que acá en el dibujo, por ejemplo, no me la dibujan lisa, sino que ven que tiene como estos, ¿sí?, globulitos. Bien, eso es porque está toda tabicada por una cápsula fibrosa. Bien, entonces, ¿qué tenemos para sacar esta diapositiva?
cuáles son las relaciones de la tiroides con respecto a la laringe, que cuando hablamos de laringe estamos hablando de estos cartílagos, el tiroides y el cricoides, cuál es la relación de la tiroides con la tráquea, dónde está ubicada la tiroides en relación al cuello, y además estas partes que tiene la tiroides y cómo están cada una de ellas relacionadas a sí mismo con estas estructuras que fuimos nombrando. Acuérdense que cuando hablamos de la tiroides decimos que tenemos dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, tenemos un sector comunicante anterior que va a ser el istmo, ¿bien? Y además todo esto tabicado por una cápsula fibrosa. Entonces, chicos, fíjense, empecemos con este dibujo que está acá. ¿Qué tenemos acá? Helioides, ¿sí? Este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, esos dos pertenecen a la laringe, y acá tenemos a la tráquea, ¿sí? Esto que está acá en rosa, ¿quién es? La tiroides, ¿sí? Tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, este de acá sería el istmo, y en este caso está dibujado un tercer lóbulo, ¿sí? Que sería el lóbulo piramidal. ¿Bien? Fíjense en la relación entonces que tiene con respecto a la tráquea. Este istmo estaba del primero, segundo y tercer anillo traqueal, ¿sí? El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo están en relación con la tráquea, ¿sí? Con el cartílago cricoides y con el cartílago tiroides, ¿bien? Y acá no lo vemos, pero acuérdense que estaban esos músculos, ¿sí? Infraioideos, que son estos que están justamente acá levantando en esta cirugía que están viendo acá, ¿sí? Acá, obviamente, estos son preparados cadavéricos. Acá están viendo a la glándula adosada a lo que va a ser la tráquea y la laringe, ¿sí? Y acá en esta, ¿sí? Esa es una glándula que está agrandada de tamaño, sí es patológica, pero para que vean acá el tema del recubrimiento de la cápsula y cómo se emiten las tabicaciones que hay dentro de lo que es la glándula, ¿bien? Bien, chicos, acá tenemos una breve introducción a lo que va a ser la fisiología de la glándula tiroides en cuanto a su función. Estamos hablando que tiene una función endocrina relacionada a la secreción de hormonas, ¿sí? Va a tener dos tipos de hormonas principales que va a secretar. Por un lado, hormona tiroidea, que va a estar encargada de regular lo que es el metabolismo, y por otro lado, la calcitonina, que esa va a estar encargada del metabolismo, pero en este caso particularmente del calcio, ¿sí? Lo que están viendo hacia la derecha, ¿sí? Es lo que se llaman los ejes, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, glándula blanco, ¿sí? Hipotálamo, la hipófisis son los dos grandes reguladores a nivel del cerebro. Estos los van a ver al cansancio en anatomía 3. Y después tenemos que ese mensaje llega a la tiroides y es la tiroides la que está, ¿sí? Secretando ahora las hormonas conforme se necesite a nivel sistémico, ¿sí? Vamos a ver que la tiroides va a actuar en casi todas las áreas del organismo, por eso es más fácil nombrar las áreas de exclusión que nombrar dónde actúa. Entonces decimos que actúa sobre todas las áreas del organismo, excepto sobre sí misma, sobre el vaso, sobre los testículos y sobre el útero. Esas van a ser las únicas regiones donde no tiene incidencia, ¿sí? La acción endocrina de la tiroides. ¿Bien? Y ahí están viendo, ¿sí? Algo que es una patología muy común asociada al mal funcionamiento de la tiroides, ¿sí? En este caso, cuando la tiroides está agrandada, aumentada de tamaño, ¿sí? Una de las cosas que se ven en los pacientes es el bocio, ¿sí? Exoftalmia, ¿sí? Eso es muy común. Seguramente han escuchado dos patologías que son muy comunes, que son hipertiroidismo e hipotiroidismo. Esto me están hablando de un exceso o una falta de hormonas tiroideas, ¿sí? Y cómo se relaciona eso con el metabolismo de los pacientes. Generalmente, cuando se habla de exoftalmia, ¿sí? Estos ojos que son saltones, ¿bien? Estamos relacionándolo más que nada al hipertiroidismo, ¿sí? Y el hipotiroidismo está más relacionado a pacientes que tienen sobrepeso, que tienen hirsutismo, ¿bien? Pero no me interesa ahora hablar de patologías, ¿sí? Tengan en cuenta que la función que tiene la tiroides, y lo que me interesa que les quede ahora, es una función endocrina donde secreta hormonas, hormona tiroidea y calcitonina, ¿sí? Ahora la calcitonina después la vamos a nombrar en cuanto brevemente hablar del mecanismo, ¿sí? De regulación del calcio, ¿sí? Y acuérdense, actúa sobre todas las áreas del organismo, exceptuándose a sí misma el vaso, los testículos y el útero.
Bien, la glándula tiroides va a secretar por un lado calcitonina, que esta la vamos a ver como una de las hormonas que interviene en la regulación del calcio, y también secreta hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son tiroxina, la que conocemos como T4, y triiodotironina, que es la que conocemos como T3. Estas dos hormonas, ¿sí?, están basadas en la tirosina, que son producidas o que se produce en las glándulas tiroides, y como les comenté recién, son sumamente importantes en la regulación del metabolismo, ¿sí? Uno de los componentes principales para esto es el yodo, por eso uno de los mecanismos que podemos utilizar para proteger a los pacientes en caso de algún accidente nuclear, por ejemplo, donde tengamos yodo radiactivo en el ambiente, es darle yodo, ¿sí?, a los pacientes, yodo normal, para saturarle a la tiroides y que la tiroides no capte yodo del ambiente, porque literalmente utiliza yodo para poder hacer estas hormonas. Y el yodo también es otro de los por qué uno a la tiroides en las imágenes, sobre todo en tomografía, las ve isodensas, porque tiene este componente en su interior, ¿sí? Entonces vamos a ver que del total de las hormonas que se producen en la glándula tiroides, el 80% va a ser T4, mientras que el 20% va a ser solamente T3, o sea, un 80% de tiroxina y un 20% de triiodotironina, ¿sí? Aunque la hormona T3 es producida en cantidades más pequeñas, ¿sí?, T3 es mucho más potente que T4, ¿sí?, en modo de accionar, ¿sí? T3 le gana a T4 en potencia de acción, ¿sí? Cuando su concentración en la sangre es directamente responsable, ¿sí?, de dictar entonces el ritmo metabólico del cuerpo, ¿sí? Entonces en realidad es T3, ¿sí?, la que cuando está en sangre es la que me está marcando el metabolismo, ¿sí? Por eso estamos viendo que en relación entre T3 y T4, en realidad cuando hablamos de T4 podemos considerarla una prohormona, una precursora para T3, ¿sí? Vamos a ver que el 80% de esa T4, ¿sí?, que está en el torrente sanguíneo, cuando llega a los órganos y los tejidos, ¿sí?, de esos órganos como el hígado, el riñón, el vaso, también a nivel del músculo, ¿sí?, o la grasa, y para que las células las puedan utilizar tiene que ser transformada y convertirse en T3. Por eso decimos que T3 es la activa, ¿sí? La T3 es la hormona efectiva, ¿sí?, la que realmente está regulando y actualizando, mientras que T4 es básicamente la forma de circular, ¿sí?, la forma circulante de estas hormonas, ¿sí? Vamos a ver que más del 99% tanto de T4 como T3 circula en sangre y se une a una proteína que se llama TBG, ¿sí?, que es globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? TBG son las siglas de esta globulina en inglés, ¿bien? Y vamos a ver que cuando estas hormonas están vinculadas a la TBG son inocuas y no pueden utilizarse ni en los órganos ni en los tejidos. O sea, para poder utilizarla en los tejidos tienen que estar disasociados de este complejo que se forma con la TBG. Y ahora chicos, sin entrar en demasiado detalle, lo que yo quiero que les quede claro con respecto a esto es que uno generalmente asocia a las hormonas tiroides con una regulación del sobrepeso, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hablar de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Y si bien realmente, ¿sí?, estas tienen que ver con ese mantenimiento a nivel de lo que va a ser el metabolismo corporal, en realidad las hormonas tiroides cumplen funciones que son extremadamente esenciales y sumamente importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Controlan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Van a ver que hay un montón de personas que empiezan con nódulos en las tiroides, que es una cuestión muy común, y van a ver que una de las cosas que primero te dicen, ¿sí?, cuando vienen y te están contando lo que les pasa, es que tienen palpitaciones o de golpe están tranquilos, en reposo, empiezan con taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Eso es por qué? Porque está como loca la tiroides, ¿sí? Está mal la regulación de las hormonas y está afectando de eso la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel metabólico intervienen en la utilización de la glucosa, en la síntesis del colesterol, ¿sí? Mantienen la temperatura corporal, mantienen el tracto gastrointestinal, ¿sí? También ayudan al mantenimiento de la memoria, ¿sí? Acá está donde muchas veces uno, es la primera asociación que hacen, mantienen o influyen en el peso corporal y en el nivel energético, ¿sí? Intervienen en la fertilidad, ¿sí? Influyen en el desarrollo óseo, que eso es lo que vamos a
poner el énfasis nosotros porque es lo que más vamos a poder ver en el rango de las imágenes, ¿bien? Y también influye en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces fíjense qué tan importante, ¿sí? Son las hormonas tiroides en el buen funcionamiento del cuerpo. Bien, estas son las glándulas paratiroides. Fíjense que lo que estamos viendo ahí en la imagen es una visión posterior de la glándula tiroides, ¿sí? Como si la estuviéramos viendo desde atrás. Y esto, bien amarillo y chiquitito, fíjense que lo tienen marcado, son las glándulas paratiroides. Entonces, en relación con la tiroides van a ver que son muchísimo más pequeñas, ¿bien? Tienden a tener un color amarillento y una forma ovoidea y se ubican en la parte posterior de la tiroides, ¿sí? Generalmente estas están en el número de 4 y vamos a tener una en relación con cada uno de los lóbulos, ¿sí? Una superior, una inferior del lado derecho, una superior y una inferior del lado izquierdo, ¿sí? O dos superiores y dos inferiores, como más le gusta decirlos, ¿bien? En este caso lo que vamos a ver es, están en relación con la cara posterior de la tiroides, pero no forman parte de la tiroides, ¿eh? Están por fuera de esta cápsula fibrosa que recubría y metadicaba la tiroides. Acá ustedes tienen puesto la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático. Eso más que nada es para que tengan ideas. Fíjense en que roba parte de la vascularización de parte de la tiroides, por decirlo de una manera, e incluso lo que va a ser el drenaje linfático es exactamente igual. Esto es simplemente para reforzar el concepto de que están extremadamente unidas a esta glándula impar y grande que estuvimos viendo, que es la tiroides. ¿Bien? Ahora, las glándulas paratiroides tienen una función endocrina que va a ser la secreción de hormona. En este caso, van a secretar lo que se llama paratormona, también le podemos decir hormona paratiroidea, lo pueden escuchar de las dos maneras, y esta hormona va a ser una gran reguladora de lo que va a ser el metabolismo tanto del calcio como del fósforo. Esta trabaja en conjunto con la calcitonina que hablamos que era uno de los productos de secreción de la tiroides. Bueno, algo de esto ya estuvimos hablando hace un ratito, más que nada lo nombramos. Este metabolismo del calcio y sobre todo que es importante que sea el mecanismo de absorción. Así que vamos a meternos un poco más en profundidad. Esto sí es un entendimiento de lo que va a ser la fisiología, cómo está cumpliendo una función endocrina esta producción hormonal y cómo nos regula este ion que es tan importante que es el calcio en nuestro cuerpo. Bien, y cómo eso después lo podemos ver aparejado a un montón de trastornos en el paciente si hay alguna deficiencia en este mecanismo de regulación. Bueno chicos, empezamos hablando de calcio. Este ion es extremadamente importante. La verdad que si uno empieza a pensar, a recordar y a meter acá por lo menos todas las cosas que tenemos marcadas en rojo, que están hablando de las funciones que tiene el calcio, es alucinante la diversidad que tiene, ¿sí? Que está permeando un montón de funciones extremadamente importantes. Sin calcio no tendríamos una buena conductibilidad, ¿sí? A nivel del corazón, ¿sí? Del impulso eléctrico, ¿sí? Tampoco tendríamos una buena contractibilidad cardiovascular. Esto tiene que ver con la afinidad que tienen las células miocárdicas para el calcio, ¿sí? Estamos hablando de que gracias al calcio tenemos todo ese mecanismo de contracción muscular. Es un gran señalizador a nivel hormonal, ¿sí? Y a nivel enzimático. También interviene en el impulso, en la conducción del impulso nervioso, en la emisión de neurotransmisores, sumamente importantes, ¿sí? Eso estamos hablando de vuelta también en señalización, ¿bien? Y una de las cosas también bien básicas es que, imagínense, el calcio es tan importante para nosotros que el cuerpo lo está utilizando todo el tiempo, ¿sí? A tal manera que tenemos, y se ha ocupado el cuerpo muy lógico, de tener una gran reserva disponible. Esas reservas son nuestros huesos. Nuestros huesos están formados por calcio predominantemente, pues tenemos, ¿sí? Fósforo, en realidad lo que es hidroxiapatita, ¿bien? El mineral que forman los huesos y los dientes. Pero, como les comentaba, el cuerpo necesita calcio todo el tiempo, porque a nivel intracelular también es extremadamente importante el calcio, ¿sí? Si bien las concentraciones de calcio dentro de la célula no son tantas, hay canales iónicos para el calcio, ¿sí? Que se van a encargar de despolarizar la membrana y generar, ¿sí? Activación celular.
extremadamente importante el calcio, ¿sí? A tal punto que todo el tiempo estamos haciendo reabsorción ósea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que me está faltando, si el cuerpo está viendo que falta calcio en sangre, tuki, 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 va y lo saca de donde, de los huesos, ¿bien? Por eso es sumamente importante también tener en cuenta el aporte dietario necesario para mantener los buenos niveles de calcio, ¿sí? Y que no tengamos que recurrir a una reabsorción ósea que nos ponga en peligro en cuanto a nuestra salud, ¿sí? El esqueleto es extremadamente importante. Si estamos reabsorbiéndolo por demás, vamos a tener una fragilidad a ese nivel que no está buena, ¿sí? Además del faltante de calcio en otros niveles, ¿bien? Entonces, aproximadamente el aporte de calcio diario que necesitamos es de 900 a 1200 miligramos. En los lactantes un poquito menos, obviamente por el tamaño que tienen. Pero acá hay algo interesante que es el tema de uno tiene que ir ajustando eso a la etapa de la vida en la que está. En la etapa anciana es mucho más difícil el tema de la regulación del calcio, absorber el calcio sobre todo, ¿sí? No se absorbe de la misma manera y ni hablar comparándolo con la infancia. Entonces cuesta muchísimo más poder obtener esos aportes diarios desde la dieta nada más. Pues de suplementos y demás. Igual ahí entra todo también en contrapartida la parte cardiológica, que bueno, que también hay que mantenerlo con cuidado, pero nada chicos, eso un paréntesis. Ahora, ¿por qué les digo de vuelta esto de la importancia? Hay una etapa que tenemos disponible a nivel fisiológico para poder lograr la mejor forma de mineralizar a nuestro esqueleto, ¿sí? Y eso es en nuestras primeras etapas de vida hasta los 21 años, ¿sí? Ahora yo tengo 31, ¿sí? Si por más que yo llene la heladera de Calci Plus, lo que hago estoy manteniendo, no es que mis huesos de golpe van a ser 20.000 veces más fuertes de lo que están. Yo ya el aporte que hice, la forma en que mineralicé mis huesos, ya la hice cuando era más chica, ¿sí? Por eso la importancia, ¿sí? De ser insistentes en la alimentación de los chicos, ¿sí? Y ser congruentes en estarles atrás y cuidarlos de esa manera, porque realmente en la infancia, en un montón de cosas uno está generando, está abriendo las puertas a lo que el día de mañana va a ser el futuro de la salud de esos chicos, ¿bien? Y obviamente que va a ser muy importante porque crecemos, y como crecemos porque se mineralizan las placas, ¿sí? De cartílago que tenemos y se convierten en hueso. Entonces obviamente que los chicos necesitan también un gran aporte de calcio, ¿bien? Y ya les comenté, necesitamos esto porque si no lo saco de la dieta, el cuerpo ¿dónde lo saca? De nuestros huesos, ¿bien? Entonces, más o menos ya hablamos recién lo que tiene marcado acá de los usos, o sea, cuáles van a ser las funciones que tiene el calcio, muy importante. Una de las que no les hablaba de lado, que es extremadamente importante, es el calcio se considera un factor de coagulación, ¿sí? El calcio, ustedes van a ver después, creo que con Anabela me parece que tiene hematología, ¿sí? Entonces no me voy a adelantar mucho porque si no después me matan. Pero hay todo lo que se llama una cascada de coagulación. Hay un montón de factores que tienen que estar en el escenario para que se forme ese coágulo, ¿sí? Para llegar a la fibrina que se le adhiere a las plaquetas y me tapa ese sitio de lesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo calcio en el medio, no voy a poder nunca generar trombina de la protomina, ¿sí? No voy a poder convertir la protomina en trombina, ¿sí? Y como les decía, hay 7 factores de coagulación de esa cadena que dependen del calcio para ser activados, a tal punto que uno considera el calcio por sí solo un factor de coagulación, ¿sí? Esa era una de las que no les había nombrado y es extremadamente importante, ¿bien? Después, en cuanto a qué pasa cuando nos falta o cuando nos sobra, ¿sí? Esas 3 patologías que tienen relacionadas con la carencia, ¿sí? El raquitismo y la osteomalacia son la misma patología, pero están aplicados, los nombres cambian porque están marcados en 2 etapas de la edad de los pacientes diferentes. El raquitismo se considera en los chicos y osteomalacia en los adultos, ¿sí? Pero es lo mismo. Y después tenemos osteoporosis, que seguramente la han conocido, que estamos hablando de una pérdida de la arquitectura ósea, lo que me lleva a una fragilidad del hueso y nos pone en riesgo de que si nos caemos nos fracturamos, ¿bien? Y en esto tiene que ver un poco lo que estábamos hablando hace un ratito de ese pico de masa ósea.
que ese pico que lo hacemos a los 21, después es un declive, ¿sí? O sea, hacemos un pico, miren, los 21 re jovencitos, y después es un declive hacia que hacia la muerte. No, mentira, no es tan drástico. Después hacemos una meseta, pero ahí sí viene un tema, una mala pasada que nos juegan los estrógenos a las mujeres, es que después de la menopausia, ¿sí? El balance que tenemos del calcio se nos va a la miércoles y nos descalcificamos a una gran velocidad, ¿sí? Los hombres no es que zafan eternamente, pero nos ganan más o menos unos 10 años. Nosotros empezamos a los 50 y pico, 60, y ellos recién a los 70 empiezan en ese declive de descalcificación, ¿sí? Entonces por eso es que están un poquito más con el tema de ir a la ginecóloga, ¿sí? Al endocrinólogo, ¿sí? Eso ya más que nada para lo que es obviamente, la edad más adulta. Pero bueno, ahí también vienen estas patologías. Si a ustedes esto más o menos les interesa, no vamos a entrar en detalle para esto, ¿sí? Pero si a uno les interesa raquitismo, osteoporosis y osteomalacia, yo se las tengo que dar completas estas patologías a los chicos de rayos en fisiopato. Así que por ahí ahora no, porque tienen otras cosas en las que ocupar su tiempo, pero si a uno por ahí escuchó, no, pues mi abuela tuvo, mi mamá, sí, un familiar o algo, o le llama la atención, después lo pueden buscar en el canal de YouTube y chusmearlo un poco más, y si me quieren preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Y cuando hablamos del exceso, sí, podemos hablar de hipercalcemia, sí, de vuelta. Decimos, me dicen, pero profe, si hace un montón de cosas el calcio, está re bueno, ¿qué nos preocupa que tengamos mucho? No, chicos, todo en su justo equilibrio, ¿sí? Tampoco nos sirve tener mucho calcio, ¿sí? Calcio también se llega a obstruir los vasos, ¿sí? Un montón de cosas. Litiasis renal, lo hemos visto en la formación de los cálculos, ¿sí? Entonces, carencia y exceso en ninguno de los extremos están buenos cuando estamos hablando de algo que tiene que mantenerse en equilibrio, ¿bien? Y después ahí con el tema de las fuentes de alimentos, ¿sí? Obviamente tenemos un montón, ojo que no es solamente de los lácteos y de los quesos, sino que hay un montón de legumbres y de vegetales donde podemos encontrar calcio. Y algo es importante, chicos, si el día de mañana alguno de ustedes o sus familiares necesita hacer algún aporte extra con respecto al calcio, háblenlo con un nutricionista, porque hay un montón de alimentos, ¿sí? Que impiden la reabsorción del calcio. Entonces están buscando por un lado, ¿sí? Aportes de calcio, y si los combinas mal, o sea, no te está sirviendo. Yo nunca me acuerdo bien si es la selga o la espinaca, pero una de las dos, por ejemplo, inhibe por completo la absorción de calcio. Entonces, si vos haces espinaca con crema y queso, al cohete. Si el objetivo era comer algo rico que te gusta, no hay problema, pero si el objetivo era absorber más calcio en tu dieta, gastaste una fortuna en los componentes y no te sirvió para lo que estabas buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué me importa de acá, chicos? Que ustedes recuerden el aporte diario, que puedan recordar, ¿sí? Por lo menos una de las patologías que podemos tener en base a la carencia y el exceso, ¿sí? Y por lo menos alguna de las funciones que acabamos de nombrar de importancia que tiene el calcio, ¿sí? Y cuando hablamos de la distribución total del calcio, esta va a ser bastante desigual, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría del calcio, casi un 99%, ¿dónde lo encontramos? En el esqueleto, ¿sí? Formando nuestros huesos, ¿sí? Eso que les había comentado hace un rato, esos cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Eh, y después tenemos que el resto, ¿sí? Ese 1% que nos quedaría, ¿sí? A 1,1, si estamos mirando ahí la torta esta roja que tenemos a la derecha, va a estar en los tejidos blandos, y fundamentalmente lo encontramos donde con los compartimentos extracelulares, ¿sí? No tanto dentro de la célula, ¿sí? Y tampoco más o menos en el intravascular, ¿sí? O sea, forma parte de lo que son los compartimentos extracelulares, ¿bien? Una forma de medirlo al calcio, ¿sí? Yo lo puedo medir en su forma total o en su forma iónica. Cuando me dicen que estoy midiendo calcio en su forma iónica, generalmente me están diciendo calcio libre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es libre, que no está unido ni a proteínas, ni está unido a ningún complejo, como puede generarme con, ¿sí? El bicarbonato, el citrato, el fosfato, el lactato, ninguno de esos, ¿sí? Y si me dicen que estoy midiendo calcio total, entonces estoy viendo tanto su forma libre ionizada como su forma conjugada, ¿sí? O en realidad conjugada no es la palabra, su forma unida a esto, ¿sí? De las proteínas a las que se unen, ¿sí?
La más importante, sí, va a ser la albúmina. ¿Sí? La albúmina es una de las proteínas, chicos, que la tienen que tener entre ceja y ceja porque es extremadamente importante en un montón de factores. ¿Sí? Siempre, ya creo que no sé cuántas veces le hemos nombrado en esto. ¿Sí? Entonces, si le dicen, bueno, ¿con qué proteína puede ir asociado el calcio? Albúmina. Y no se equivocan. ¿Sí? La mayoría de las cosas, si le preguntan con qué proteína va asociada y dicen albúmina, o sea, nunca está bien que manden fruta, ¿sí? Pero de última es una fruta más o menos tirada que algo alguna vez escucharon y saben. Y le pueden pegar en la mayoría de los casos, ¿bien? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, ¿sí? Cuando queremos ir a evaluar cuántos tenemos de calcio en sangre, depende cómo lo queramos ver, si lo podemos evaluar libre o lo podemos evaluar en su forma total, ¿sí? Si es libre, estamos evaluando, ¿sí? La forma ionizada, ¿sí? Que aproximadamente un 50% del calcio, ¿sí? Está en esta forma libre, ¿sí? Y el resto va a estar formando, ¿sí? Complejos unidos a proteínas, ¿sí? O unido también a bicarbonato, a citrato, a fosfato, a lactato, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor importancia fisiológica? ¿Cuál es el que está interviniendo un poco más en todo lo que hemos nombrado anteriormente? El calcio ionizado, ¿sí? Entonces es uno que lo mido separado. Me interesa muchísimo ver cómo está ese, ¿sí? Bien, para hablar de la regulación de calcio, vamos a tener que tener en cuenta primero un recordatorio de lo que va a ser biología en cuanto a qué células iban a estar interviniendo en la formación de hueso, ¿sí? Los famosos osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, ¿sí? Y después tenemos dos hormonas y una vitamina, ¿sí? Hormona paratiroidea, ¿sí? También llamada paratormona, esta hormona que es sintetizada por las glándulas paratiroides, ¿sí? Hablamos de la calcitonina, ¿sí? Que esta es una hormona que está sintetizada por la glándula tiroides, ¿sí? Y hablamos de la vitamina D, ¿sí? Esta también es extremadamente importante, que se activa a nivel de la piel y es súper importante. Ahora seguramente lo han escuchado hablar en este tiempo de cuarentena, que les dé un poco el sol, porque si no, los niveles de vitamina B están, vitamina D, no B, D, están bajos, ¿sí? Esto tiene que ver a que hay toda una transformación bioquímica del colesterol en esto, en la forma activa de esta vitamina, a nivel de lo que está pasando con el sol en la piel, ¿sí? ¿Qué me interesa más que nada? ¿Sí? Esta vitamina D es súper importante, chicos. Sin vitamina D, igual que tenemos la paratiroidea y la calcitonina, se nos complica muchísimo. Es más, cuando uno medica al paciente, lo que se le da es vitamina D más que nada, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan una idea de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ahora vamos parte por parte con cada una de estas hormonas que estábamos nombrando recién. Hormona paratiroidea, también llamada paratormona, ¿sí? Esta es la que va a hacer elevar el calcio en sangre, ¿sí? Entonces, si detecta la paratiroides, ¿sí? Que van a ser las glándulas que secretan esta hormona, que los niveles de calcio en sangre están bajos, esa señal me activa a las glándulas paratiroides para que éstas secreten paratormona, ¿sí? O hormona paratiroidea, que va a estimularme a los osteoclastos para que empiecen a desglosar el hueso, ¿sí? Y entonces me liberen calcio a sangre y me aumente de vuelta los niveles, ¿sí? Entonces, hormona paratiroidea, ¿cuál es el objetivo de esta? Elevarme la cantidad de calcio en sangre, ¿sí? Cuando hablamos de vitamina D, como les comentaba recién, es producida en la piel, tiene que ver con la exposición solar y algunas comidas, ¿sí? Y esta va a ser un gran regulador, ¿sí? Me está ayudando a regular ese calcio que tengo en sangre, ¿sí? Y es tanto esta la función reguladora que tenga que justamente la estamos usando, los valores deficientes de ella los linkeamos directamente con patologías como las nombramos recién, que son debilitantes a nivel óseo, raquitismo, osteomalacia, ¿sí? Y ahora nos queda paso de diapo y hablamos un poco más de la calcitonina y después lo vemos todo en un esquema. La calcitonina, ¿sí? Yo les comentaba que esta era producida en la glándula tiroides, ¿sí? Y sería la contracara a la paratormona, ¿sí? Esta entonces lo que va a hacer es bajar los niveles de calcio en sangre. Cuando la glándula tiroides
va a detectar que los niveles de calcio en sangre son muy altos, esa información le hace secretar, ¿sí?, calcitonina, ¿sí? La calcitonina de vuelta va a interaccionar con estas células que son los osteoclastos y le va a decir, bueno, hasta acá llegaron, ¿sí? Acá se inhibe su función. Van a retardar entonces el desglosamiento de hueso, por lo tanto no estamos incorporando más iones de calcio a la sangre, ¿sí? Y entonces se me están regulando, ¿sí?, la cantidad de calcio que tengo. Si estoy dando tiempo de consumir ese extra que tenía y que estemos en niveles normales. Y todo esto va a ser cíclico, ¿sí? Están todo el tiempo jugando la paratormona y la calcitonina para mantenerme esos niveles de calcio los más estables posibles. ¿Y quién va a ser el referee? ¿Quién va a ser la reguladora de todo este mecanismo ahí en el medio? La vitamina D, ¿sí? Entonces, paratormona, calcitonina y vitamina D, extremadamente importantes. ¿Para qué? Para la regulación y el metabolismo del calcio en el organismo. Esto es lo que les comentaba, sí, bien recordatorio, ahí lo dice incluso a la derecha en el margen superior de biología, sí, estas son las tres células que podemos hablar, osteoblasto, osteocito y osteoclasto, sí. Yo le decía clasto y siempre le hago como la mano de Pac-Man, además lo estoy haciendo ahora aunque ustedes no me ven, porque le decía de esa manera, sí, porque para mí en mi cabeza, sí, la boca que come reabsorbe el hueso, entonces me acordaba de esa manera que el osteoclasto era el encargado de reabsorber, ¿sí? Entonces, osteoblastos, ¿sí? Estos van a formarme y sintetizarme la matriz ósea, ¿sí? Entonces, y van a darme obviamente esa resistencia al hueso, están conformando a el tejido. El osteocito es la célula ósea madura que va a mantenerme vivo al tejido, ¿sí? Y el osteoclasto, este que estamos tocando ahora y que nos interesa, si son estas células de gran tamaño, ¿sí?, que se formaron en la médula ósea, y ahora su función, ¿cuál va a ser? La reabsorción ósea y también la eliminación de tejido no deseado. A estos osteoclastos es a los que le están molestando todo el tiempo la paratormona y la calcitonina. La paratormona que le dice, che, ponete a laburar, y la calcitonina que le dice, bueno, podés descansar y dejar de reabsorber el tejido óseo. Entonces, acá en este esquema tenemos el resumen de esto que acabamos de hablar. Por un lado tenemos, esto para que se ubiquen ustedes en lo que es anatomía, este sería el cartílago tiroides de la laringe, ¿sí? Esto sería la tráquea, estamos acá, ¿dónde? En la parte anterior del cuello, ¿sí? Ustedes se tocan la barbilla, el mentón, y bajan la mano ahí, a esa altura, más o menos, ¿sí? Por debajo de la barbilla, tocándose el cuello, a esa altura, la mitad del cuello, es esta parte de que estamos hablando acá, ¿sí? Y acá tenemos, esta es la glándula tiroides, ¿sí?, que está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, en algunos casos una variación anatómica que es este que está acá, que sería un lóbulo piramidal. Y en la parte posterior de esta glándula se ubican estas cuatro glándulas chiquititas ovoideas de un color amarillento que son las paratiroides, ¿sí? Y acá en los que estábamos diciendo recién, fíjense en que siempre tenemos, cuando hablamos del sistema endocrino, ¿sí?, más que nada, un tema de estímulo-respuesta. Entonces llega un estímulo, se genera una respuesta, ¿sí? Y eso me está buscando, ¿qué cosa? El equilibrio, la homeostasis, ¿sí? Buscar siempre, ¿sí?, equilibrar, mantener las cosas como tienen que estar. Entonces, empecemos acá que decimos, el calcio está muy alto, ¿sí? Si tenemos esto en sangre, los valores de calcio en sangre son altos. ¿Quién va a estar atenta a esto y a quién le va a interesar esta señal? A esta que está acá, que es la glándula tiroides, ¿sí? Entonces la glándula tiroides dice, no, che, el calcio, ¿sí?, si está muy alto me trae problemas. Yo no quiero tener una litiasis renal, yo no quiero tener hipercalcemia, entonces voy a emitir una de mis hormonas que va a ser la calcitonina, ¿sí? Digo unas porque después tenemos hormonas tiroides como T3, T4 que no entran en esta regulación, ¿sí? La que está regulando acá, que es de origen tiroideo, es calcitonina, ¿sí? Entonces, la tiroides detecta que está alto el nivel de calcio en sangre y libera, ¿qué cosa? Calcitonina. La calcitonina va a actuar ¿sobre quién? Sobre los osteoclastos, ¿sí?, que están donde, acá en el hueso, por esas células haciendo su trabajo, que era reabsorber. Para que ustedes tengan una idea de qué significa reabsorción ósea, yo siempre se los digo de la misma manera. Imagínense que tienen a la célula, ¿sí?, con un piquito en la mano y están meta chiqui, y están
dándole golpecitos al hueso, y cada vez que golpean el hueso sale un cristal de calcio, ¿sí? Entonces, ¿sí? Le pegan al hueso, ¿sí? Con el pico y pala, y están picando hueso y están saliendo los iones de calcio hacia la sangre. ¿Qué hace la calcitonina? Viene y le saca las herramientas, le dice, basta, no trabajas más, no vas a picar más hueso, anda, tomate un café, descansa, hasta acá llegaste, ¿bien? Ahora, buenísimo, porque si los osteoclastos dejan de hacer reabsorción, le doy tiempo al cuerpo a utilizar esos calcios que tenía en sangre. Hasta que pasa, me doy cuenta que los niveles de calcio en sangre bajaron, porque dejé de utilizar a los osteoclastos, ¿sí? Quizás mi humano no comió nada, ¿sí? Y ahora, ¿quién está atenta a los niveles de calcio también? Las glándulas paratiroides, ¿sí? Las glándulas paratiroides, ¿sí? Si estas detectan que los niveles de calcio en sangre bajaron por fuera de lo que es lo normal, van a secretar hormona paratiroidea o paratormona, ¿sí? Esta hormona paratiroidea, ¿a quién va a ir a buscar? Al osteoclasto, ¿sí? Y esta es la que viene y le dice, che, hace 2 horas que te estás tomando el café, volvé al laburo, tomá el pico, agarrá la pala y ponete a trabajar, José, rompeme hueso que necesito más calcio en sangre, ¿sí? Entonces, la hormona paratiroidea ahora está estimulando al osteoclasto para que vuelva a realizar su función de reabsorción ósea. Y de esa manera, ahora vuelvo a tener más calcio en sangre y se me nivelan la cantidad de calcio que tengo a donde yo estaría normal, ¿sí? De vuelta, esto, chicos, es extremadamente constante, todo el tiempo está pasando. ¿Y quién va a estar regulando todo esto por afuera? Que es el gran supervisor que está mirando tanto a la calcitonina como a la hormona paratiroidea, la vitamina D. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Como siempre, no se me queden con dudas. Cualquier cosa que necesiten, saben que tienen la posibilidad de preguntar a través de todos los canales de comunicación disponibles. Recuerden que ustedes están estudiando para aprender y no hay vergüenza en preguntar lo que no se entiende, ¿sí? Así que para poder seguir avanzando tenemos que entender todos los contenidos. No se me queden con dudas, que siempre se puede dar una vuelta de tuerca para explicar un concepto de otra manera y que ustedes lo entiendan. Créanme que ese es mi trabajo. Bien, así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso enorme.